Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, les quiero comentar que, antes de que se me olvide, de que les agradeceríamos todos que las preguntas que quieran hacer a los distintos ponentes que van a sucederse a lo largo de la mañana, vamos a dejarlas por la tarde, a la mesa redonda. Vamos un poco ajustados de tiempo y va a ser imposible seguir el orden que ya estaba establecido de preguntas después de cada ponencia. Y ya sin más preámbulo paso a presentarles a José María González Ochoa, que va a abrir fuego esta mañana. José María González Ochoa es riojano de nacimiento y extremeño de corazón, me da la impresión, ¿no? Licenciado en Ciencias de la Información y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1995 ha centrado su labor investigadora en la acción española en América. Es un tema que le interesa y que él ha sabido volcar, investigar, trabajar y difundir en más de una quincena de libros y numerosos artículos en revistas especializadas. Entre sus obras destacan América Hispana, 1492-1598, ¿Quién es quién?, El América del Descubrimiento, Atlas Histórico del América del Descubrimiento, Pizarro, Cronistas de Indias Riojanos y La Conquista de América, el volumen 22 de la Historia Universal de National Geographic. José María González Ochoa ha coordinado y participado en numerosos congresos y seminarios sobre historia de América en España y en diversas universidades latinoamericanas. Ha colaborado con la Real Academia de la Historia en su proyecto del Diccionario Biográfico Español, aportando al mismo cerca de 400 entradas. Es autor del ensayo Breve Historia de los Conquistadores también. Pero creo que uno de los aspectos, una de las actuaciones que más le apasiona es la de organizar encuentros destinados a profesores y estudiantes a lo largo y ancho del mundo. Próximamente pues va a marchar a Chile y creo que eso tiene algo que ver con esa que constituye una de sus actividades más a las que le dedican mayor interés y que más le apasiona. Y ya sin más, pues les dejo con su conferencia La huella española en Estados Unidos, exploradores y conquistadores en el siglo XVI. Buenos días, muchas gracias Carmen, muchas gracias a Alberto, alcalde de Trujillo, a don Francisco, a Hernando y a las demás autoridades. Muchas gracias a todos vosotros por la presencia. La verdad es que estar aquí en esta casa que uno considera, si no suya, al menos donde uno se siente muy a gusto y donde, pues como decía antes también el alcalde, pues viene con cierta frecuencia y siente parte suya, como es el Palacio y como es la Fundación Obra Pía de los Pizarro. Y además también, especialmente hoy, uno se siente ciertamente sobrecogido por estar y por iniciar una jornada en donde van a participar o están algunas de las personas que uno siempre ha considerado maestro o que ha admirado, como es el caso de los ponentes que van a venir a continuación y como es el caso también de mi amigo y compañero Esteban, a quien va a moderar la mesa de hoy, ¿no? Yo creo que lo que va a haber aquí hoy, lo menos importante es lo que voy a decir hoy, aunque he de decir que me ha dado muchas esperanzas y muchos ánimos las palabras de Francisco, sabiendo que hasta puede llegar a Donald Trump, porque si hay algo realmente fascinante en lo que yo voy a decir es que, a pesar de los medios escasos que tenían los españoles del siglo XVI, a pesar de las dificultades orográficas, a pesar de la inmensidad del espacio, llegaron hasta el corazón de Estados Unidos. No va a haber ni murallas ni muros que puedan impedir que la gente siga llegando al corazón de los Estados Unidos. La historia que yo voy a contar del siglo XVI es quizá la historia menos conocida de los conquistadores y de las exploraciones españolas,
porque tiene, al menos estoy hablando del siglo XVI, porque tiene esa carga de sentimiento de fracaso de lo que fueron muchas de estas expediciones, por el destino trágico que tuvieron, ¿no? Pero cuando uno se pone a verlas en conjunto, uno realmente lo que queda es fascinado por lo que fueron todas esas aventuras. Las aventuras de Ponce de León, de Pánfilo de Narváez, de Cabeza de Vaca, de Soto, de Hernando de Soto, de Vázquez Coronado, son aventuras, gestas que muchas de ellas no han sido igualadas y que pueden estar entre las aventuras y las gestas y la épica que decía antes Hernando, más atractivas, más bonitas y más fascinantes de todas las que hicieron los españoles en el siglo XVI en América. Algunas de ellas, como digo, terminaron con esa sensación de fracaso, pero la gesta de lo personal, del alumbramiento geográfico, del conocimiento etnográfico que aportaron, de la aventura personal que vivieron los personajes, es realmente maravillosa y es realmente para admirar y para estudiar y para seguir investigando. Ahí tenéis un campo vosotros, que sois los investigadores del futuro, que sois los investigadores de hoy mismo, ahí tenéis un campo maravilloso y que yo creo que hoy podemos abriros una pequeña puerta para que vosotros continuéis con ello, ¿no? Decía que estas expediciones fracasan y una de las claves es porque los españoles del siglo XVI que se adentran en los Estados Unidos van buscando lo que no existen. Tenían otras muchas cosas que no supieron ver, pero iban buscando lo que no existía. Van buscando la fuente de la eterna juventud, como Ponce de León, van buscando Quivira o la ciudad de los Césares, como Soto o Vázquez Coronado, van buscando un paso interoceánico. Recordar que a partir de 1521 ya se sabe que el mundo es esférico y que hay un paso al sur del continente americano, pero hasta entonces se estuvieron buscando el paso por el norte y por el sur, y a partir de ese momento se está buscando el paso también por el norte. Entonces va a haber muchas expediciones que lo que andan buscando es ese paso interoceánico por el norte, que no existe. Y, por último, están buscando también una nueva gran civilización, como fue la que se encontró Cortés en 1519 en Centroamérica, o la que se encontró Pizarro a partir de 1531-32 en Perú. Esas dos grandes civilizaciones no existen en el norte de Norteamérica, no existen a partir del norte de México, pero los españoles las buscaron insistentemente. Ellos estaban convencidos que podían encontrar una nueva gran civilización, ellos estaban convencidos que podían encontrar ese mito, ese nuevo el dorado del norte, que era Quivira o la ciudad de los Césares o la ciudad de las 7 ciudades de Cíbola, o la fuente de la eterna juventud, que fue el motor de la expedición de Ponce de León. Por consiguiente, y atendiendo a esas expectativas, no van a encontrar eso que buscan. Por lo tanto, van a tener ese sentido de fracaso, ese sentido trágico, ese sentido de desilusión. Y ese empeño tan constante en las expediciones, por ejemplo, de Vázquez Coronado o en la de Hernando de Soto, también en la de Oñate, la postrera de Oñate, va a dejar ese sentimiento de frustración y ese sentimiento de fracaso. También porque la pérdida en vida y la pérdida en recursos va a ser muy grande. Hay que pensar que Hernando de Soto no regresa, Hernando de Soto muere, a Ponce de León también le cuesta la vida, su segundo intento de penetrar en la Florida. A Vázquez Coronado, aunque va a regresar como fracasado y al poco tiempo va a ser destituido como gobernador. Y hay que pensar también que la mayor parte de estos exploradores van a perder todo su patrimonio en el empeño de la expedición. Ninguno de ellos va a volver
como un gran triunfador, como una persona enriquecida o una persona que vuelve con el prestigio o con las riquezas de un Pizarro, de un Hernán Cortés o de el primer regreso de Hernando de Soto, que cuando regresa o cuando vuelve de su incursión en Perú, ¿no? Por eso van a tener, como digo, este sentido de fracaso o de frustración. Pero a su vez está, como decía, el alumbramiento de nuevas tierras y la nueva proyección geográfica del mundo. Va a ser, estos exploradores le van a dar contorno a un extenso territorio inexplorado hasta la fecha y que va a tardar mucho tiempo en ser explorado en su totalidad, pero que gracias sobre todo a los marinos que van a, por un lado, los que van a explorar la fachada atlántica y los que van a explorar la fachada pacífica, van a dar contorno y van a dar luz sobre una extensión geográfica enorme, vastísima. Y además también las expediciones terrestres van a ir dando luz y conocimiento sobre el interior de los Estados Unidos y se va a ir permitiendo el establecimiento de algunas de las fundaciones, algunas de las cuales ya van a ser permanentes incluso a partir del siglo XVI. Aunque luego hay que decir que realmente la presencia hispana se irá institucionalizando en los siglos posteriores, pero ya desde el siglo XVI hay fundación de algunas ciudades, como la fundación de San Agustín, que van a ser permanentes y que van a permanecer, o la fundación de Santa Fe. Primero es una pequeña villa, pero luego va a quedar como la ciudad de Santa Fe. Y además, fundamentalmente, a partir de los relatos de Cabeza de Vaca, y de los cronistas, el gran cronista de la expedición de Vázquez Coronado, como fue Pedro Castañeda, va a triunfar esa visión del viaje como exploración etnográfica, como estudio de territorio, como estudio de población, como estudio de la geografía. Va a quedar, gracias, como digo, a estos relatos, esa pasión por no solamente por conquistar o dominar un territorio, sino por conocer ese territorio, por conocer las personas que lo habitan, por conocer su singularidad, por conocer los accidentes geográficos. Piensen que los exploradores españoles del siglo XVI que se adentran en los Estados Unidos se van a encontrar con uno de los grandes ríos, el Mississippi, que el primer europeo que lo ve es Hernando de Soto, que lo cruza dos veces en dos sentidos. Se van a encontrar con ese gran río que nace en el norte y que recorre todo Estados Unidos. Se van a encontrar con las grandes praderas americanas donde pastan ese animal que para ellos es casi un nuevo, perdónenme la expresión, un nuevo dinosaurio o un nuevo elefante, que es el bisonte, que no se conocía en Europa. Van a descubrir esas enormes praderas con esos grandes rebaños de bisontes. Van a descubrir el enorme cañón del Colorado. Van a descubrir ese espectacular accidente geográfico. Y van a descubrir, por ejemplo, toda la fachada atlántica. La van a conocer perfectamente y van a conocer desde Terranova hasta la península de Florida. Van a recorrer los montes Apalaches, van a recorrer las zonas pantanosas de Alabama y de Luisiana. Digamos que geográficamente es también un espacio fascinante que a los españoles, como digo, especialmente a partir de las crónicas de Cabeza de Vaca y de Pedro de Castañeda, se van a convertir también en el triunfo del viaje como exploración. Lo que ahora vemos con National Geographic, bueno, aquí está el germen de estos grandes exploradores que quieren contar lo que están viendo y quieren transmitirle al resto de los europeos, al resto del mundo, lo que han visto. Bueno, empecemos con las primeras incursiones por la fachada atlántica. Las primeras incursiones no son debidas a los españoles.
Todos sabemos que la arqueología ya ha demostrado que los primeros que llegan a la bahía de los Meadows y a Terranova fueron los vikingos, fueron los arribos vikingos, aunque fueron unos establecimientos que duraron muy poco tiempo, establecieron allí unas pequeñas pesquerías en torno a finales del siglo X. Y, bueno, si alguno ha visitado, a mí me gusta mucho ver, y esto es algo también que con Elvira hablábamos ayer, ver los recuerdos o los homenajes que algunas ciudades hacen a su pasado. Si alguno ha estado en Reykjavik, en la capital de Islandia, una de sus mayores o de las más impresionantes esculturas que hay allí está dedicada a Leif Erikson, que se cree que es una estatua impresionante con una espada, como, bueno, pues esa imagen que nos han transmitido de los vikingos, ¿no?, que se cree que fue el primero que arriba a América. Bien, también los pescadores vascos siempre han presumido de haber llegado por lo menos a Terranova y haber conocido esos mares en la pesca del bacalao y de la ballena. Pues es muy probable. Hay restos ya arqueológicos que demuestran que algunos barcos construidos en los astilleros vascos estuvieron por aquellas tierras. Pero, como decía Agustín de Foxá, un descubrimiento es ir, quedarse y volver para contarlo. Y estos no tenían ningún interés ni de quedarse y mucho menos de volver para contarlo. Las primeras expediciones durante el siglo XVI las hará un marino veneciano, aunque creo que había nacido en Génova, que era Juan Cabot, que estaba al servicio de la corona inglesa y que en 1497, buscando ese paso interoceánico que le permitiese llegar a China, al Zipango, un poco avivado por la llegada de los portugueses, que habían hecho por el lado contrario, por el Atlántico y pasando por el Cabo de Buena Esperanza y cruzando el Índico, habían llegado a la China. Pues espoleado por estos descubrimientos, este marino, y apoyado por la corona inglesa, por Enrique VII, intenta y llega a Terranova y al norte de Canadá. A su regreso convence a una serie de empresarios de Bristol y a la propia corona para armar una gran expedición que intente repetir y llegar a lo que él creía que era el Zipango, que era las Indias orientales, ¿no? Esta expedición fracasó. De los 6 barcos que salen solo regresa uno, solo se salva uno, y esto va a significar un freno a las futuras exploraciones británicas por el norte del Atlántico. Los franceses también lo intentan. Hay un navegante, Giovanni Verrazzano, que es italiano, pero que está al servicio de la corona francesa. Verrazzano también tiene, los que habéis estado en Nueva York, hay un gran puente, el puente de Verrazzano, que está dedicado a él, porque fue el primero que desembarcó en Manhattan, en la isla de Manhattan. En 1524, posteriormente, Jacques Cartier explorará entre el 34 y el 35, explorará también Canadá, el norte de Canadá. Pero, como decíamos, este dominio, o sea, no llegaron a establecer ninguna colonia y fue, digamos, arribos ocasionales. Los franceses y los ingleses siguieron intentando llegar o descubrir ese paso interoceánico durante bastante tiempo, pero prácticamente durante el siglo XVI renunciaron al establecimiento de colonias. Veremos más adelante cómo hubo un intento de unos hugonotes que huyen de la persecución en Francia, pero que no triunfó. Bien, por parte de los españoles, según se fueron asentando definitivamente en lo que llamaban su Mare Nostrum, que era el Caribe, según se fueron asentando ahí, empezaron a explorar el norte de las aguas que estaban al norte de Cuba.
Quizás la expedición más importante, sin duda, es la que hace Juan Ponce de León y Figueroa, que fue el conquistador de Puerto Rico, a partir de 1513. Como hablábamos al principio, Juan Ponce, lo que le incita o lo que le motiva es una historia que le han contado los indios y que le dicen que al norte de la isla de Cuba hay unas tierras donde hay un manantial de donde sale un agua que le aportará la eterna juventud. Esa fue la motivación de Juan Ponce de León para investigar los territorios que estaban al norte de Cuba. Cuando él parte de La Habana, desde Puerto Rico, él va a descubrir la península de la Florida. Él va a arribar a la península de la Florida, que le va a poner ese nombre porque la descubre durante los días de la Pascua Florida, y por eso decide nombrar a esas tierras como la Florida. Bojeará la costa, tendrá muchos problemas para desembarcar, se va a encontrar con un terreno complicado, los famosos cayos, se va a encontrar también con la resistencia de los nativos y regresará y lo que va a pretender es obtener una gobernación sobre esos territorios para organizar una expedición más grande y más definitiva. Esa segunda expedición, que hará en 1521, le costará la vida y terminará también en un fracaso. La expedición de 1513 hay para mí un hecho fundamental y un descubrimiento, primero de las tierras de la Florida y después el piloto Alaminos, que es el piloto que conduce las naves de Ponce de León, va a descubrir algo muy importante para el futuro de la navegación española. Va a descubrir la corriente del Golfo. La corriente del Golfo será determinante para el viaje de tornavuelta de los barcos españoles en su regreso cuando parten desde Cuba o desde el Caribe a España. Alaminos fue quien descubre esta fuerza, esta corriente, y en un futuro, años posteriores, además le va a permitir salvar la vida, porque cuando está regresando con la primera carta de relación y algunos de los tesoros de Hernán Cortés, que se los envía al emperador, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, que trata de atraparlo, gracias al conocimiento de estas mareas y al conocimiento de la corriente del Golfo, Alaminos va a poder pilotar su nave y escapar de la persecución de Diego Velázquez. Bien, como decía, el segundo intento de Ponce de León en 1521 va a terminar también en fracaso. La expedición de Esteban Gómez de 1524 es también otro hecho fascinante. Primero, el personaje es un marinero luso de gran prestigio que participa en la expedición de Magallanes, que deserta, que regresa a España con una de las naves de la expedición de Magallanes y que es encarcelado. Y este hombre debía estar muy bien relacionado en la corte, debía tener mucho poder de persuasión, porque consigue, primero, que le liberen de la cárcel y, segundo, que el emperador le dé licencia para armar una nave que sale desde A Coruña, desde el puerto de A Coruña, con 29 marineros, para que busque ese paso interoceánico. La nave es bautizada como la Anunciada, parte desde Coruña, como digo, en 1524, va a llegar directamente cruzando el Atlántico, va a llegar al norte de Canadá, y desde allí Esteban Gómez va a emprender una navegación por toda la fachada atlántica de Estados Unidos, que le va a llevar, por ejemplo, a penetrar por el río Hudson, que él nombra como el río San Antonio. Elvira, en Nueva York hay un enorme puente dedicado a Verrazzano. Yo no encontré nada que muestre la huella de Esteban Gómez, que fue el primer europeo que navegó por el río Hudson.
ahí lo dejamos. Como digo, va a hacer invernada en Cabo Bretón y va a ir bajando desde Maine por toda la costa, hasta la Florida. Bojeará perfectamente la Florida y regresará a España. La información de esta expedición va a ser valiosísima porque va a permitir al cartógrafo Diego de Ribeiro, en 1529, en ese famoso mapa mundi que tienen ustedes ahí en la diapositiva, le va a permitir dibujar la fachada atlántica con todo lujo de detalles y con una aproximación bastante real a lo que hoy nos podría dar una fotografía de satélite. ¿Perdón? No, es que debe haber algo de reverberación, creía que me estaban hablando. La información que transmite Esteban Gómez, junto con la de una expedición casi simultánea, que es la de Vázquez Ayón, con posterioridad que va a realizar Vázquez Ayón, junto con la documentación que ya se tenía, va a permitir la elaboración de este mapa y va a permitir, como digo, el trazar ya muy claramente la delimitación de la fachada atlántica de Estados Unidos, desde Terranova, desde Canadá, hasta la península de la Florida. Después, el otro personaje que también va a jugar un papel importante en el conocimiento de la costa, atlántica de la Florida va a ser Lucas Vázquez de Ayón, que era un colono que vivía en el Caribe, que se dedicaba al tráfico de esclavos, al comercio de perlas, y que va a conseguir una capitulación para explorar y conquistar, como digo, la Florida. La capitulación le obligaba a hacerlo en un plazo de tiempo que él no puede cumplir. Pide una moratoria, empeña toda la fortuna suya y de su mujer, de Ana Becerra, y finalmente en 1526 consigue armar 6 barcos con casi 500 hombres para intentar llegar a la Florida y establecer allí una pequeña colonia. Esa pequeña colonia la llega a establecer, es la colonia de San Miguel de Guadalupe, que ahí pueden ver en el mapa donde la establece, en 1526, pero estaba fundada sobre una tierra insalubre, pantanosa, y la verdad es que terminó trágicamente. Él no pudo aguantar el invierno, él personalmente no pudo aguantar el invierno y murió el 18 de octubre de 1526. La colonia fue abandonada y la expedición quedó como otro trágico intento sin mucho éxito. Después de Vázquez de Ayón, la otra gran expedición es la de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez es otro personaje también. La verdad es que si pensamos en los personajes que están o que van a explorar, cada biografía merecería una novela o merecería todo un mundo, ¿no? Yo siempre pienso que por qué los españoles no creamos un género literario como se creó o cinematográfico, como se creó con el western, o una colección de biografías fascinantes, ¿no? Pánfilo de Narváez, que ya saben todos ustedes que fue el encargado por Diego de Velázquez de frenar la conquista de México a Cortés, y que salió derrotado. Para resarcirse de esa derrota y de esa frustración, organiza en 1527 una gran expedición para adentrarse también en los territorios de la Florida y en los territorios que estaban al norte del Golfo de México. La expedición de Pánfilo de Narváez es un desastre, naufraga, y solamente un puñado de hombres van a conseguir sobrevivir.
entre ese puñado de hombres, otro personaje fascinante, a quien yo creo que es uno de los personajes, seguramente uno de los hombres, de los españoles que más kilómetros hizo a pie por los territorios americanos, no solo norteamericanos, porque él sufrió 2 grandes naufragios. Imagino que a estas alturas todos saben que estoy hablando de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, personaje maravilloso, fascinante y excelente escritor. Este fue uno de los pocos que se salva, junto con otro puñado de supervivientes, que consiguen alcanzar la costa y que durante 6 años va a permanecer preso de los nativos, de los indios. Este es el monumento que tiene en su ciudad natal, en Jerez. Aquí sí hay un reconocimiento público, pero también, y por eso he traído la fotografía, si ven la parte de atrás verán que no es un monumento excesivamente bien cuidado. La parte de atrás está, la última vez que estuve en Jerez, ahora unos 7 u 8 meses, estaban en obras, querían por lo menos esa fachada que se estaba cayendo a trozos, querían pintarla y estaban mejorando. Lo digo porque también a veces en España tenemos esta, no sé cómo llamarlo, pero esta falta de cuidado por los recuerdos de lo que fue nuestra historia y de lo que fueron nuestros personajes. Y como digo, uno de los personajes más maravillosos que se pueden conocer de todo este periplo americano. Alvar Núñez de Vaca, Cabeza de Vaca, como decía, quedó prisionero durante 6 años de los indios. Su historia es muy divertida y muy atractiva, porque actúa como chamán, como enfermero, como asesor, a veces es ensalzado, a veces lo tienen preso. Bueno, el caso es que Alvar consigue contactar con algunos otros de los náufragos y consigue escapar, y va a recorrer prácticamente 10.000 kilómetros. Ahí se ve parte del recorrido que va a hacer Cabeza de Vaca para llegar a México y encontrar a una fundación, a una ciudad española. Cabeza de Vaca fue recibido por el virrey, y las historias de Cabeza de Vaca van a empezar a despertar una nueva fascinación sobre esos territorios desconocidos, sobre esos territorios que están al norte de México, al norte de lo que se conoce hasta esos momentos de México. Como os contaba, yo creo que vosotros tenéis la obligación de leer Naufragios, tenéis la obligación de conocer la obra de Cabeza de Vaca, porque Cabeza de Vaca luego es nombrado gobernador del Río de Plata, y cuando va a tomar posesión, su barco vuelve a naufragar frente a las costas de Brasil, y va a ir caminando por el interior de Brasil hasta el destino de su gobernación, con un séquito de personas, de ganado que lleva. Va a ser el primero que va a descubrir las famosas cascadas de Iguazú. Es maravilloso cómo las describe sin ninguna pretensión y sin ningún artificio. Habla de unas aguas que se despeñan sobre una gran roca. Cuando uno está allí debajo de las cascadas de Iguazú, dice: "Jo, solamente agua que se despeña sobre una gran roca". Algo más, pero para él estaba esa simpleza, o por lo mucho que había visto, o porque al fin y al cabo era un reconocimiento a una naturaleza que era así de simple y así de maravillosa, ¿no? Bien, la llegada de estos supervivientes de Pánfilo de Narváez, como decía, va a empezar a generar una especie de run-run, de rumor, de creación de esa fascinación por esos territorios del norte,
y donde se van a empezar a mezclar historias. La leyenda europea de las 7 ciudades, que es una leyenda que arranca de cuando la invasión musulmana, se cuenta que 7 obispos ibéricos parten de Oporto a fundar 7 fabulosas ciudades y que nunca se encontraron el destino de esas 7 ciudades. Se mezcla también con el relato que algunos de los nativos les van dando a los europeos, que cuentan que el origen de las tribus nahuas, las tribus que se van a asentar sobre la meseta centroamericana, que va a dar origen a la civilización azteca, salieron también de 7 cuevas, es el mito fundacional, el mito seminal de Chicomotoz, y que los europeos van a mezclar en esta papilla de las 7 ciudades, las 7 cuevas nahuas, con las 7 ciudades de los obispos que parten de la península, que parten de Oporto, y que en su imaginación van a crear como un nuevo mito del Dorado y que va a ser el impulsor de nuevas expediciones. La búsqueda de la ciudad de Cíbola, la búsqueda de la ciudad de las 7 ciudades, la búsqueda de ese nuevo Eldorado que se cree que está por alguna parte del territorio del sur de los Estados Unidos, va a impulsar nuevas expediciones. A esto se va a unir también la leyenda, las expediciones de 3 franciscanos, especialmente la de Fray Marcos Niza, otro personaje también alucinante, otro personaje que el mejor novelista no hubiera podido crear un personaje así, un personaje que venía de haber estado en el Perú y que se adentra por los territorios de Nuevo México. Escribe un libro que se llama La relación del descubrimiento de las 7 ciudades, que ya en el título es un engaño, porque ni hay 7 ciudades ni hay ningún descubrimiento, pero que, como lo ha escrito un fraile, y como además tenía cierto prestigio porque venía del Perú y se ha adentrado por unos territorios desconocidos e inhóspitos, pues se le cree, porque se le quiere creer, porque se quiere creer que hay esta nueva civilización, este nuevo Eldorado al norte. Un relato absolutamente engañoso, donde no hay ni una sola verdad y donde lo único que va contando es que un indio le dijo, que otro le contó y que tal tribu hablaba de no sé qué. A partir de ahí se va a crear toda una expectación que va a impulsar fundamentalmente 2 nuevas expediciones, 2 grandísimas expediciones, que van a ser la de Hernando de Soto, un extremeño, a quien conoce muy bien el profesor Esteban Mira Caballos, que le dedicó una monografía con un título estupendo, El conquistador de las 3 Américas. Hernando de Soto, un personaje fascinante también, turbio, que venía de Perú, donde había hecho una gran fortuna, va a emplear toda su fortuna, todo su patrimonio, todo su prestigio en una impresionante expedición que lo adentra por el interior de los Estados Unidos, partiendo desde La Habana y incursionando desde la Florida. Ahí este mapa está tomado del libro de Esteban. Ahí pueden ver el itinerario, lo que va a ir recorriendo en una especie de zigzag que le va llevando sin saber muy bien por dónde, pero como pueden ver, abarcando una enormidad de territorio, cruza 2 veces el río Mississippi, llega hasta los montes de Apalaches. El intento le va a costar la vida. Es famoso la anécdota que siempre se cuenta sobre su muerte, ¿no?, que muere por unas fiebres a orillas del Mississippi, y su lugarteniente, Moscoso, decide enterrarlo porque no quiere que los indios sepan que ha muerto Hernando de Soto, porque Hernando de Soto va dejando un mal prestigio, en cierta manera, de
conquistador que va pasando en algunos casos a sangre y fuego sobre algunas tribus, va dejando también un reguero de muerte en su propia hueste porque se ven azotados por algunas epidemias, se ven azotados por algunas desgracias que les va costando la vida a la propia hueste de Hernando de Soto. Entonces no quieren que se enteren los nativos que han muerto y lo entierra. Pero al poco tiempo Moscoso piensa que como ellos van a abandonar la zona, los nativos, los indios, pueden desenterrar el cuerpo y profanarlo. Entonces se le ocurre meterlo en el hueco de un tronco y hacerle bajar por las aguas del río Mississippi. En realidad creo que es un bonito gesto, es una bonita manera de ser enterrado el primer europeo que descubre el Mississippi, y que sean las aguas del Mississippi las que le acunen en su último viaje, ¿no? Como contaba también, cuando muere el intento la expedición le cuesta la vida a Hernando de Soto, y Luis Moscoso se pasará también un montón de tiempo hasta que por fin pueda encontrar la manera de regresar a México. Moscoso intenta volver por tierra, no hallan la manera, no pueden vadear algunos de los ríos que se encuentran, regresan a un lugar donde les permita, ahí tienen todo el recorrido en el mapa, donde les permitan construir unas nuevas embarcaciones que les permitan navegar por el Golfo de México para llegar hasta Florida. La corriente les impulsa de nuevo hacia el interior del Golfo y finalmente van a tocar la costa mexicana y les va a permitir salvarse. Como digo, la expedición es un fracaso, vuelve poco menos de la mitad de los hombres. De los 270 caballos que llevaban no sobrevive ninguno, y de los 600, creo que estaban en torno a los 600 expedicionarios, vuelven menos de la mitad. Pero sigue espoleando las historias que cuentan estos expedicionarios que regresan a México, van a seguir espoleando las imaginaciones del virrey y las nuevas expediciones. Casi simultáneamente, y de hecho hay un momento en donde entre los dos expedicionarios hay menos de 100 kilómetros, nos encontramos a Vázquez de Coronado, que es la otra gran expedición que desde territorio mexicano se organiza con el apoyo del virrey para incursionar y buscar estas 7 ciudades, esta ciudad de Cíbola, Quivira, o esta nueva gran civilización que se espera encontrar. Ahí tienen ustedes también el recorrido que hace la expedición de Vázquez Coronado, que a la vez va apoyada por una expedición marítima por el Golfo de California, como pueden ver, y que esa expedición marítima se adentra también en una parte del territorio con una expedición terrestre. Lo de Vázquez Coronado es muy parecido a lo que le pasa a Hernando de Soto. Van a alumbrar un grandísimo territorio por el sur de Estados Unidos. Ahí pueden ver qué estados, hasta dónde llegan hasta Kansas. Van a descubrir el Gran Cañón del Colorado y van a pasar 2 años vagando por esas tierras sin encontrar lo que ellos estaban buscando. Si hubiesen buscado unas tierras donde establecer unas colonias agrícolas o ganaderas, hubieran descubierto que había excelentes sitios donde fundar y donde crear grandes estancias y donde criar grandes rebaños de ganado, pues como eran los territorios de Nuevo México, o de Texas o de Kansas. Pero ellos, como digo, estaban buscando otras cosas, buscaban esas grandes minas de oro, esas fabulosas ciudades. Como vamos mal de tiempo, no vamos a insistir mucho. Aquí hay un famoso cuadro de un pintor americano, Frederick Remington, que es uno de los grandes pintores de estas expediciones y de la huella española por América.
llegamos a otro también personaje maravilloso, que es Pedro Menéndez de Avilés, que va a ser quien haga la fundación de la que se supone que es la primera fundación española permanente en América, en la Florida, que va a ser San Agustín, y que va a concluir el dominio de las aguas atlánticas y del entorno de la Florida para España. Como decía, en 1562 unos hugonotes huidos de Francia, de las guerras de religión en Francia, liderados por Jean Ribault, estableció una colonia francesa en la costa de Florida. Pedro Menéndez de Avilés fue el encargado de acabar con esa colonia y además de asentar el poder en las aguas territoriales de la Florida. Tuvo también que luchar contra la piratería francesa, que a pesar de haber acabado con la colonia de Ribault, se incursionó varias veces por aquellas aguas y fue, como digo, quien asentó el dominio hispano definitivo en las aguas de la Florida y en el territorio de la Florida. Vamos a ir acelerando. Los últimos intentos de penetración terrestre desde el norte de México los van a hacer los exploradores Pardo y Bollado en 1566 y 67, que van a llegar hasta Georgia, Carolina y Alabama. Sánchez Chamuscado en el 67, que incursiona por Texas y Nuevo México. Y la última gran expedición la va a protagonizar, la va a liderar Juan de Oñate, un personaje también muy interesante, mestizo, que con 400 hombres penetra por Nuevo México hasta el Río Grande y hasta Kansas. Va a intentar crear una colonia permanente, pero cuando él regresa porque él sigue hacia el norte, cuando él regresa hacia México, descubre que los colonos no han aguantado y han disuelto la fundación y han regresado todos a México, los que han sobrevivido. De nuevo lo va a intentar en 1604, va a recorrer de nuevo Nuevo México y Arizona, va a fundar algunas villas que van a tener muy poca permanencia, pero una de esas villas es el germen de la futura ciudad de Santa Fe. Aquí pueden ver un poco un mapa general de lo que fueron todas las expediciones hispanas durante el siglo XVI, para que vean qué territorio se va a alumbrar geográficamente y se va a conocer durante el siglo XVI por parte de los españoles. Aquí tenemos lo que fueron las expediciones desde el desde el Pacífico. Quien inicia estas expediciones por la fachada pacífica es Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el primer impulsor de las exploraciones de la costa pacífica. Gracias a él se crean los primeros astilleros en México. Esos astilleros van a permanecer durante mucho tiempo y van a ser el lugar de donde van a salir la mayor parte de los barcos españoles construidos en América van a surcar las aguas del Pacífico. Fundamentalmente Cortés va por un lado a intentar descubrir y se consigue descubrir si las aguas del Golfo de California eran unas aguas cerradas como Golfo o tenían continuación, y va a intentar también llegar, incluso en alguna expedición, todas fracasadas, va a intentar llegar a la China, a Japón. Aquí tienen las diversas expediciones a lo largo a partir de 1540, como decía, iniciadas por Cortés. La más famosa, que antes hacía referencia también el alcalde, es la de Francisco de Ulloa, que se cree que es el primero que recorre todo el Golfo de California, aunque está ahí la disputa con el trujillano Francisco de Alarcón, porque los barcos de Ulloa pues se perdieron, ¿no?
y con posterioridad, pues los distintos marinos españoles van a ir subiendo cada vez más hasta la famosa expedición de Pórtolas, ya en el 1769, que va a alcanzar la bahía de San Francisco. Bueno, hasta aquí, muy rápidamente, les he contado un poco lo que fueron las primeras incursiones españolas, lo que permitió, como digo, definir los contornos del subcontinente norteamericano y lo que permitió, durante el siglo XVI, conocer este territorio tan extenso y tan complicado también y tan inhóspito, que nunca cumplió las expectativas de los españoles, pero que sí fue una fascinante aventura de exploración y descubrimiento. Este es otro mapa general que puede darnos esa visión de lo que los españoles a finales del siglo XVI conocían del sur de Estados Unidos. Aquí hay algunas fundaciones y fortificaciones y lugares donde estuvo la presencia española. Y esto es una pequeña y muy básica bibliografía, por si alguien la quiere tener, para abrir boca y empezar con el tema de las primeras incursiones españolas en el... No sé si me he alargado demasiado. Como... Muchas gracias y dejamos las dudas y las cuestiones para el debate de la tarde para no consumir más tiempo. Gracias. Me dicen que hay unos pocos minutos de descanso para que venga María Elvira y continuemos con la intervención. ¿Ya ha pasado? Esa es tuya, ¿no?